Dice, nos ponemos de pie para cantarlo. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hemos iniciado el 2025, ¿se acuerdan ustedes? Con aquella enseñanza de que estamos viviendo el año jubilar, y que el año jubilar es un tiempo en el que la Iglesia muestra el rostro misericordioso de Dios, el signo más visible de la misericordia de Dios es la apertura de la puerta santa que se ha hecho en Roma, que no solamente fue una, sino han sido 5 puertas, y que en el mismo Papa y la misma Iglesia, en su deber de abrir las puertas del cielo para todos, ha designado iglesias jubilares, para que tú y yo podamos tener la oportunidad de ir a ganar las indulgencias. Sin embargo, ustedes recordarán que el lema con el que estamos viviendo este año jubilar es Peregrinos de la Esperanza. Peregrinos de la Esperanza. ¿Qué significa eso? Que se supone que tú y yo somos peregrinos, caminantes, pero con un tinte o con una característica especial, es decir, con el tinte de la esperanza. La esperanza, mis hermanos, lo hemos dicho en otros momentos, la esperanza es una virtud teologal. La palabra de Dios nos enseña a decir que la esperanza es desear aquello en lo que más está puesto nuestro corazón. En ese sentido, mis hermanos, si somos peregrinos de la esperanza, tenemos que aprender a identificar que como peregrinos puede ser que no tengamos las condiciones, que no tengamos la capacidad, que no tengamos la libertad para poder caminar. Una amiga muy querida, el año pasado o antepasado, no recuerdo ahorita, en el 2023 o antepasado, que se celebró la Jornada Mundial de la Juventud, hizo ese famoso Camino de Santiago que está en España y que conecta a muchos países. El Camino de Santiago es para toda la Iglesia y especialmente para Europa un signo visible de esto que estamos hablando de la peregrinación. Aquí en la parroquia, como nuestro santo patrono es Santiago Apóstol,
y el párroco, nuestro párroco, el padre Arturo, hizo también ese camino de Santiago cuando estuvo haciendo sus estudios de catequesis allá en España, pues nos animamos, ¿verdad?, con estas experiencias a hacer un camino. Allá en Europa son 125 kilómetros, creo. Aquí nada más hicimos 18 kilómetros el año pasado. Pero ¿por qué les platico esto? Porque acabo de ver en redes sociales que una familia fue a pasar sus vacaciones, una semanita creo, a España. Una pareja, tenían 2 niños, creo que de 6 y 4 años, y ella embarazada. Y le dice el esposo a su esposa: oye, ¿qué te parece si hacemos el camino? Imagínense, 125 kilómetros, con un niño de 6 años y el otro de 4, y ella embarazada. No hay mucha libertad para poder hacer este camino, no hay mucha libertad para hacer esta travesía. Sin embargo, aún con sus limitaciones, aún con sus pocas capacidades, aún con sus pocas, o vamos a decirlo así, aún con sus esclavitudes, esta pareja decidió caminar e hizo los 125 kilómetros. No sé, vuelvo a repetir, no sé cuáles sean nuestros obstáculos, mis hermanos, para que como zona caminemos como peregrinos de la esperanza. No sé cuáles sean las esclavitudes, no sé cuáles sean las cadenas que tengamos para poder caminar como iglesia. Hay un cuento muy bonito que nos ayuda a ilustrar esto que estamos diciendo. Este cuento habla de un elefante que llegó recién nacido a un circo, y entonces los dueños le pidieron a los domadores que lo encadenaran, y así fue creciendo el elefantito con su cadena amarrada a su pata, y cada vez que el elefantito quería correr, pues la cadena le impedía que se moviera. Sin embargo, el elefante fue creciendo y fue creciendo con esa sensación de que tenía la cadena puesta. Su fijación mental de que estaba amarrado llegó a ser tal que aun cuando aquel elefante ya era un adulto, ya era una bestia, ya era un animalote, ya era algo de toneladas hablando, tenía la fuerza para con una patadita romper aquella cadena, aquel hermano elefantito seguía pensando que esa cadena limitaba su libertad. Y no era aquel animalón que pudiera ser. No era aquella bestia que pudiera reflejarse. Era un elefantito pequeñito. Nadie le dijo nunca al elefante que tenía esa capacidad. Nadie. Mis hermanos, puede que nos pase como ese elefante. Ya crecimos, ya somos adultos, ya es usted el coordinador de la comunidad, ya es usted el ministro de la comunidad, ya es usted el agente de pastoral de la zona San Antonio, pero usted sigue actuando con la misma debilidad de un pequeño ser, de un pequeño elefantito. La palabra de Dios, mis hermanos, y sobre todo este tiempo de Cuaresma que hemos iniciado hoy con el miércoles de ceniza, nos enseña que la Cuaresma es un camino, es un lugar de donde nos internamos para conocer cuáles son nuestras cadenas. Fíjese, ahorita que le estoy platicando esto, recuerdo que el domingo les prediqué el retiro de papás y padrinos de las zonas y usé este mismo micrófono con el que estoy hablando ahorita. Pues terminando la jornada, en la noche me fui a mi casa
llegando allá con mi familia, cenamos y me fui a acostar y estaba yo en el celular mandando los últimos mensajes, checando los últimos TikToks, todo que quedara afinado para irse a descansar, y yo sentía la sensación de tener el micrófono todavía usándolo. O sea, ahorita mi vista detecta una manchita negra aquí, entonces en la noche estaba yo así y inconscientemente agarro para quitármelo y no tengo nada. Entonces muchas veces así nos pasa, que tenemos esclavitudes y no nos damos cuenta, tenemos cadenas y no nos damos cuenta, hay cosas que nos impiden caminar y no nos damos cuenta, hay cosas que no nos permiten ser peregrinos de la esperanza y no nos damos cuenta. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta reflexión, en esta charla, en esta oración que vamos a hacer, ojalá por lo menos que identifiquemos qué tipo de cadena traemos. No vaya a ser una cadenita de un cuartito, una cadenita que se pueda romper fácilmente y usted sienta que ya es de esas cadenas con las que se agarran los barcos para que no se vayan. Fíjense, la palabra de Dios nos recuerda en el libro del Éxodo este pasaje muy bonito en el capítulo 6. Dice así: ahora me acuerdo de mi alianza al oír los gemidos de los hijos de Israel oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, diles de mi parte: yo soy Yahvé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de la esclavitud. Yo los devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. A ustedes los tomaré para pueblo mío y seré Dios para ustedes. Y en adelante conocerán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Palabra de Dios. Este pasaje del libro del Éxodo nos habla pues de que Dios ha logrado ver que su pueblo está siendo esclavizado en Egipto. Todavía no se sabe a ciencia cierta si Egipto conquistó a Israel o Israel conquistó a Egipto, pero el testimonio que nos da la Sagrada Escritura es más bien que Egipto ejercía una dominación sobre el pueblo de Israel y que no permitía por nada del mundo que estos se fueran. Entonces, Dios escucha el clamor del pueblo y llama a Moisés para que haga la labor de libertador, para que haga la labor de negociador con el faraón y pueda así el pueblo de Israel ser liberado. Según los datos bíblicos, fueron aproximadamente 400 años que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Y según datos bíblicos como los conocemos, que Moisés fue el negociador y después de haber sido liberado, pasó otros 40 años en el desierto purificándose de esas esclavitudes. El año pasado, ¿se acuerdan ustedes que yo les platicaba esta historia del Towi? ¿Sí se acuerda usted allá en la Vigilia Pascual de Colima? Platicábamos la historia del Towi. Es más o menos similar a la del elefantito. Towi estaba en un patio más o menos como de las dimensiones de la capilla en la que estamos, y para pasar de la casa de mi abuelita a la casa de mi tía, pues era un tramito así. Sin embargo, el Towi estaba allá en la esquina amarrado. Nada más nos veía asomarnos y se lanzaba, pues así bien bravo el Towi ladrando. Y nosotros pues nos paralizábamos. De repente salíamos, el Towi se lanzaba, pero nos alcanzábamos a dar cuenta que el Towi no estaba amarrado. La cadena ya estaba tan oxidada
que se caía y Towi desde la distancia donde no pasaba nunca por la cadena, aunque estuviera suelto, de ahí tampoco pasaba. Eso mismo nos puede pasar también a nosotros, mis hermanos. Eso mismo también nosotros podemos encontrarlo en nuestra vida, que tenemos cadenas, que tenemos esclavitudes, que podemos estar viviendo como el pueblo de Israel, dominado, esclavizado y no vivir en plenitud. Hay agentes de pastoral, hay hermanos trabajando en la zona que no son felices, que no son plenos, que no somos totalmente personas realizadas en lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, aquí hay que identificar 3 esclavitudes que podemos nosotros estar sufriendo en nuestro interior. 3 esclavitudes que podemos estar experimentando y que hoy las podemos ubicar, detectar, y a lo mejor no sea una gran cadena, sino una simple cadenita de esas que vende el Padre. Primera esclavitud, mis hermanos, o primer área donde podemos estar viviendo esclavizados. Primera esclavitud, nuestra mente. Nuestra mente puede estar limitada. Nuestro pensamiento puede estar achicado. Nuestra manera de entender y de ver el mundo puede ser pequeño, corto. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar, de salir del pueblo, de salir del rancho, como decimos. No sé si alguien de aquí haya salido alguna vez del país. Por lo menos a Malacatán he ido. Y ya es lo más lejos que he llegado, ya extranjeramente hablando. Malacatán es Guatemala, ¿verdad? A 15, media hora de Tapachula. Pero, mis hermanos, salir nos permite conocer un poquito el mundo y abrir nuestra mente a otras posibilidades. La vida no es como la entendemos solamente nosotros. La vida no es como la entendemos solamente tú y yo. Yo vuelvo a repetir, soy un hombre de pocos kilómetros en viajes. Cuando empecé el seminario, yo era bien melindroso para la comida, mis hermanos. Ahorita ya no, gracias a Dios. Era. Yo no comía nada, pura cosita frita, de 5 o 4 platillos no pasaba nuestra dieta. Entonces, resulta que cuando a mí no me gustaba ni el elote, ni el tamal de elote, ni el atol de elote, o sea, a ese grado de quisquillez llegaba yo. Yo entré al seminario un día martes 21 de agosto, creo, si no mal me equivoco. Y el fin de semana nos dice el padre ecónomo: chamacos, el sábado vamos a ir a comer a un rancho. Ahora le dije yo, en mi mente citadina, en mi mente de allá de una ciudad, cuando mi papá hablaban de ir al rancho, pues era ir a comer carne asada, frijolitos, crema, queso, tortillas de mano, algo así sabroso. Cuando van sacando atol de elote, tamal de elote, elote hervido, Padre Celestial, dije yo. Pues ni modos, tuve que agarrar un tamal, echarle harta crema, harto queso y ahí más o menos engañadito irlo comiendo, ¿verdad? Ahorita ya no, ahorita gracias a Dios ya la situación cambió. Cuando vino el obispo, don Leopoldo, cuando estaba por estos rumbos, cuentan los padres que una vez fue a la sierra. Allá en la sierra, mis hermanos, acostumbran mucho a comer en el desayuno y al mediodía los tamales de maíz, el puro tamal.
En lugar de tortilla, hacen el tamalito con hoja de milpa y eso es como la tortilla. Entonces llegaron y le dijeron, señor obispo, aquí hay unos tamalitos. No, esos déjamelos para el camino. Entonces se llevó sus tamalitos para el camino. El señor obispo don Leopoldo era de Michoacán. Allá hay una comida que se llama turundas. Y resulta que pues ya de regreso de la sierra le dio hambrita y quiso probarse un tamalito. Y cuando lo empieza a comer, pues era pura masa aquello. Pongo este ejemplo de las comidas, mis hermanos, para ver que a veces nuestra mente está esclavizada a la geografía. O nuestra mente está esclavizada a cosas que nos dijeron de niños. Yo me acuerdo que una vez estaba un muchacho casi de mi edad, 35 años tenía. Lloraba, pero lloraba amargamente, porque su padre le había dicho toda su vida: eres un tonto, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un... O sea, esas palabras fuertes habían quedado en la mente del muchacho y el muchacho no podía creer que era un doctor, que era investigador, que era creador de ciencia, que era un docente de calidad, que era alguien que estaba sacando adelante su familia y estaba sacando la casta por la sociedad. No lo podía creer. ¿Por qué? Porque era esclavo de esas palabras que le dijo alguna vez su papá. Y así podemos ir enumerando más ejemplos para ir retratando esta esclavitud que pudiéramos tener. A veces nuestra mente nos limita. A veces nuestra mente nos va coartando, nos va quitando la libertad para ser peregrinos de la esperanza. Segunda cosa que está esclavizada, o segunda cosa que pudiera tener una cadena, nuestro corazón, mis hermanos, nuestro corazón. Me duele mucho decir esto, pero es muy triste escuchar a un joven o a un adulto decir: padre, yo fui abusado sexualmente de niño, fui abusada sexualmente de niña, me tocó mi papá, me tocó mi abuelo, me tocó mi tío, me tocó un primo. Es doloroso. Y a mí sí me tocó escuchar el testimonio de una catequista que su esposo era muy amoroso, muy lindo, muy tierno. Usted lo veía, era un hombre que derrochaba miel en su trato hacia su mujer. Pero resulta que esta hermana había sufrido abuso sexual de pequeña. Entonces todo lo que tuviera que ver con hormona masculina lo rechazaba, lo repelaba. ¿Por qué, mis hermanos? Porque su corazón todavía seguía esclavo de aquel sufrimiento, de aquel dolor, de aquel intento de abuso o de un abuso perpetrado y no poderse liberar. Muchos hermanos también en nuestra zona, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, en nuestra diócesis. Piense usted, por ejemplo, en algún hermano alcohólico. Me decía la esposa de un señor que conozco, dice: mi marido toma porque él siente que fue el culpable de la muerte de su mamá. Y cuando murió, a él le tocó cambiarla. Entonces él no se quita esa imagen de su mamá muerta y que él estaba cambiando y no se quita ese dolor. Vea, ahí hay doble esclavitud, esclavitud mental y esclavitud del corazón. No se quita y por eso toma. Y el Señor ya casi 62 años tiene y le entra duro todavía la cerveza. Detrás de un vicio, detrás de un alcoholismo, detrás de una drogadicción, detrás de un tabaquismo, detrás de una adicción a la pornografía, hay una esclavitud en el corazón, mis hermanos. Y hoy
lo estamos nombrando, ¿verdad? Para que usted lo pueda conocer también y pueda ser usted una persona libre. La tercera esclavitud, mis hermanos, la tercera esclavitud es un poquito más sutil, es un poquito más imperceptible, pero es un poquito más de la que tú y yo manejamos y hablamos. Es la esclavitud espiritual. La esclavitud espiritual. ¿A qué nos referimos con esto, mis hermanos? Al pecado. Al pecado. No somos felices, no somos plenos si vivimos en pecado. Nadie que esté aquí en esta capilla, en este templo ahorita, va a poder decir plenamente: yo soy feliz, cuando en conciencia sabe que ha asesinado. Yo soy feliz, cuando en conciencia sabe que está robando. El pecado también nos esclaviza, el pecado también nos paraliza. Le escuchaba yo en una predicación a un sacerdote hablar de que una viejecita campesina decía de su sacerdote: este padrecito hace bien la lucha, hace bien su trabajo, pero la homilía le sale como medio amarrada. Vean lo que está diciendo una campesina. La homilía le sale como medio amarrada. ¿A qué se refiere esto, mi hermano? A que cuando el sacerdote también es esclavizado, si está en pecado, si está encadenado, no puede predicar, no puede hablar. Un sacerdote, a mí ya me tocó verlo, un sacerdote que vive en adulterio nunca va a aconsejar fidelidad. Eso a mí ya me tocó. Un señor se confesó con un sacerdote, le platicó que estaba viviendo en adulterio con su esposa y que cuando se confesó el padre le dijo: pues es normal, mijo, es normal. Solo trate de que no se dé cuenta su mujer. Si ahí usted es feliz, adelante. Vea nada más. Y sin preguntar lo que me va diciendo el nombre del padrecito. Y yo dije: con razón. No es libre este hermano sacerdote y nunca va a aconsejar pureza, nunca va a aconsejar fidelidad. Entonces, también nuestro espíritu está esclavizado. También nuestro espíritu está queriendo ser encadenado. Y tenemos que romper esas cadenas. Tenemos que romper esas esclavitudes para que, haciendo una comparación del sacerdote con tu vida, a lo mejor la gente diga eso mismo de ti. Esta hermana nunca va a predicar alegría porque todo el tiempo anda brava. Esta hermana nunca va a predicar gozo en el espíritu porque todo el tiempo anda deprimida. Este hermano no va a predicar nunca rectitud de corazón en las cuentas económicas porque todo el tiempo anda endeudado. La gente se da cuenta, mis hermanos, y tenemos que aprender a ser libres. Tenemos que aprender a ser libres. Pero bueno, ya hablamos mucho de las cadenas, ya hablamos mucho de las esclavitudes, ya hablamos mucho de esta sintomatología, ya hablamos de cómo es que el ser humano está esclavizado en su mente, en su corazón y en su espíritu. ¿Cómo se libera? ¿Cómo se liberan estos elementos? ¿Cómo se liberan estas cosas, mis hermanos? Yo no soy aquí psicólogo, no soy aquí terapeuta familiar, yo soy sacerdote y yo te vengo a hablar del campo del que yo conozco, que es el campo espiritual. Porque a veces piensa uno que destrabando una cosa puede uno destrabar lo demás. Pero no es así, o puede ser que sí. ¿A qué me refiero? Que tenemos que hacer labor de destrabarnos espiritualmente.
Tenemos que hacer labor de desencadenarnos espiritualmente. ¿Cómo se hace eso? Hay 3 medios. Número 1, los sacramentos. Especialmente el sacramento de liberación por excelencia. La confesión sacramental. La confesión sacramental. Dicen los exorcistas que el mejor exorcismo es ese. Porque ellos dicen, si yo dejé entrar a un tipo a mi casa, pues yo tengo la autoridad de yo mismo correrlo. Yo no le voy a dar permiso a alguien de entrar y después venir a decirle a Jorge, a ver Jorge, ayúdame a sacarlo. Pues si es usted el dueño de la casa, usted háblele. Eso hacemos en la confesión sacramental. Nosotros le dimos autoridad al diablo para entrar, nosotros mismos le quitamos esa autoridad porque le vamos diciendo al diablo, ¿qué cree? ¿Qué cree? Esta casa tiene dueño, esta casa tiene propietario, este terreno ya tiene un señor, un dominos, que es Jesucristo nuestro Señor. Hay que confesarnos, mis hermanos, hay que aprender a confesarnos. Yo sé que todos pasamos por la criba de la vergüenza. Yo sé que todos pasamos por el... Ay, pero es que el Padrecito luego se va a acordar de las cosas en las que he andado. Pero eso precisamente es lo que hace el diablo. Atarnos, amordazarnos, amarrarnos la lengua. A mí me llama mucho la atención que a veces en la confesión, y esto se da uno cuenta porque a veces en la confesión de parejas, viene ella y cuenta los pecados, dice sus pecados. En algunos, en complicidad con el marido. Se le escucha, se le absuelve y se va en paz. Viene el marido y no dice nada de lo que confesó la esposa. Una de dos, o se le olvidó o realmente no tiene conciencia de que eso es pecado. Y ahí el diablo amordaza, ahí el diablo prensa, ahí el diablo amarra su lengua, para que usted no diga los pecados y usted no sea libre. A mí me encantan las confesiones de las viejitas, porque muchas de ellas dicen, Padre, me confieso de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y de todo aquello que se me haya olvidado. Ah, burro, digo yo, mira, chingona salió esta. Por un lado la dispenso porque yo también a veces se me olvidan algunas cosas en la pastoral, no en la confesión, en la pastoral. Y usted ya se habrá dado cuenta muchas veces. Pero mis hermanos, el diablo no quiere que nos confesemos. ¿Para qué me voy a confesar si voy a volver a pecar? ¿O para qué me voy a confesar si al ratito voy a andar en lo mismo? Es que eso se necesita un compromiso. Eso es lo que quiere el diablo precisamente, que usted no se libere, que usted siga viviendo ahí, que usted siga siendo una persona atada, una persona encadenada. Yo te aseguro, mi hermano, yo te aseguro, mi hermana, que si tú haces una buena confesión, creyendo realmente que estás siendo libre, yo te aseguro que lo vas a vivir así. Yo recuerdo en una parroquia que estuve, estaba confesando a un hermano catequista, era un catequista de confirmación, y tenía yo mis ojos cerrados. Aquí estaba el maestro y de repente con mis ojos cerrados, no sé si usted ha escuchado el ruido, imagínenselo ahorita, de cuando usted tiene algunas cadenas en sus manos y se oye el pras cuando cae al piso. Entonces
yo estaba confesando y escuchando a este hermano, y así escuché literal el pras de un caer las cadenas. Yo no dije nada. Yo dije, pues a lo mejor es mi imaginación, o en el patio de al lado, o en la casa de enfrente, tiraron una cadena. Terminó su confesión, le dije una palabra de orientación según los textos bíblicos, y cuando terminó su confesión, el hermano me dice: padre, póngase de pie, quiero darle un abrazo, porque fíjese que cuando yo me estaba confesando, sentí como unas cadenas caían de mis manos, y me siento libre, padre, denme un abrazo. Y lo abracé sin decirle nada, pero les comparto este testimonio de liberación a través de un sencillo sacramento. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos confesado? ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido perdón? Y yo espero que al menos no conmigo, yo espero y le pido que no pase así conmigo. Pero hace poco una hermana de otra parroquia de aquí cercana le decía al padre Arturo: padre, ¿puedo ir a confesarme a su parroquia? Y el padre le dice: oye, pero si ahí tienes casi 5 padres, ¿y cómo es posible que te vengas a confesar a otro municipio? Sí, padre, pero es que aquí siento que mis confesiones ya son un fiasco. Caray, dije yo. O sea, ya habrá un problema, no sé si ya no crea en el sacerdote o realmente ella no esté haciendo una buena confesión. Pero el sacramento, independientemente del ministro que me esté confesando, realiza una obra liberadora extraordinaria. Y eso es a lo que nos invita el tema de hoy: hacer un camino de Cuaresma, pero hacer un camino de liberación. Otro sacramento de liberación muy bonito, la Eucaristía, mis hermanos. La Eucaristía. Tenemos que aprender a ver la misa como un medio de liberación. La misa como un medio de liberación. Me llamaba la atención que, ven, ahorita en febrero fui de capilla en capilla dando la unción de los enfermos. Y decíamos, es la misa, pero con la unción de los enfermos, atendiendo a la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos del 11 de febrero y tratar de darles la unción por lo menos una vez al año a todos los ancianos, a todas las personas. Y en una zona pastoral sale una hermana diciendo: hermanitos, por favor, acudan hoy a la capilla porque va a haber misa de sanación. No, mis hermanos, todas las misas sanan, todas las misas liberan, todas las misas rompen esas esclavitudes. Les voy a compartir un testimonio. El domingo, ¿se acuerdan ustedes que platicábamos en la misa sobre la coherencia? ¿Se acuerdan que eso platicamos en el retiro, los que fueron? La coherencia. Y por este texto de cómo es posible de que ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el propio. Y decíamos que para que haya fuerza en tu corrección tenía que haber coherencia. Y hablé yo de la coherencia como fuerza, de la coherencia como cimiento, de la coherencia como base para la vida espiritual. Y hablaba yo de la coherencia en el matrimonio, de la coherencia en los vicios, como un papá no puede decirle a su hijo: oye, deja de tomar, cuando el papá también está tomando. En fin, terminando la misa de 7 de la noche, ni bien entré yo a la sacristía, ya estaba un padre de familia esperándome ahí, en la parroquia. Y me dice: padre, es que vengo a pedirle que me aconseje porque yo nada más tengo bautismo, no tengo comunión y confirmación, y estoy en esta misa porque mi hijo va a hacer la confirmación, pero me siento un incoherente. Véale usted, me siento un incoherente al estar permitiendo que mi hijo haga su sacramento
y yo no lo tenga. La misa es liberadora, mis hermanos. La misa es sanadora. Se me hizo aquí un nudo en mi garganta. Quería yo llorar, pero como ya quería irme a Tapachula, dije, no, ya lloras en el camino. Vámonos, ya. Vámonos. Pero ¿a poco no se le hace tremendo eso? Porque entonces dice uno, por mi predicación, esta persona ha recibido la liberación del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, nosotros estamos aquí para eso. Y número 3, ¿cómo libero mi espíritu? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Pero aguas, porque resulta y resalta que también la oración puede estar atada. Que también la oración puede estar encadenada. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? A que la oración puede ser una oración de y te pido, y dame, y ayúdame, y consuela, y fortaléceme, y todo es yo, a mí. Y ahí, en ese caso, mis hermanos, está haciendo una oración esclavizada. En cambio, ¿cuál es la oración que libera? La oración de alabanza, la oración de adoración y la oración de agradecimiento. Ahí es como uno aprende a liberarse también. Yo se los he dicho muchas veces en las misas. Yo casi no oro pidiéndole al Señor nada. Yo casi no oro. Yo más bien agradezco, alabo, adoro al Señor, para que ahí pueda yo aprender a liberar. Y yo les voy a decir algo, si usted hace ese ejercicio real de una oración de alabanza, usted también va a liberar su mente. Si usted hace una oración de adoración, usted también puede liberar su espíritu, porque en la adoración uno le dice al Señor, tú eres mi todo, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Ahí hay liberación del corazón. Ahí hay liberación también de la vida. Ahí hay liberación de todo aquello. Porque ya no le estoy diciendo yo al odio que entró a mi corazón por el abuso sexual, ya no le estoy diciendo a él, tú me gobiernas. No. Le estoy diciendo a Dios, tú eres mi gobernador. Ya no le estoy diciendo yo a la depresión y a la tristeza que se ha apoderado de mi corazón. Es más, tan esclavizado lo tiene que yo ya tiene años que no conozco mi corazón, porque solamente conozco la depresión. En cambio, cuando uno ora y uno le dice al Señor, Señor, toma mi corazón, entonces el Señor empieza a quitar todo ese raizaje, todo ese cochambre, toda esa pudredumbre, y Él empieza a conocer realmente nuestro corazón. Mis hermanos, ningún medio de los que he hablado hasta aquí usted desconoce. Ninguna cosa de lo que yo he hablado aquí usted desconoce. Todos lo sabemos. Así es que yo te quiero pedir que lo vivas. Habían unas experiencias, así como el 4 y 5 paso hace unos 20 años allá en Tapachula, que se llamaban Vive Libre. Vive Libre. No sé si todavía se sigan haciendo, pero me gustaba el título, Vive Libre. A eso nos invita la Cuaresma, a que tú detectes qué esclavitudes tienes en tu mente, qué esclavitudes tienes en tu corazón, qué esclavitudes tienes en tu espíritu. Tú lo detectes, llévalo a la confesión, llévalo a la oración. Llévalo, mi hermano. Imagínense que yo
Aquel joven de 15 años que quería ser maestro, que quería ser escritor. Imagínense que cuando llegó aquel chamaquito con el padre Trejito a decirle: padre, yo quiero ser sacerdote, pero yo quiero ser maestro y quiero ser escritor. Imagínense que yo me hubiera aferrado a esos sueños. Muy probablemente de escritor no tuviera yo nada. Y muy probablemente de maestro, saber en qué paro anduviera yo en estos días. Dios nos libera para que podamos ser personas totalmente felices. Dios nos libera. Piense usted en aquel familiar que se le ha muerto. Piense usted en aquel negocio que se le ha cerrado. Piense usted en aquella salud que se ha deteriorado. Piense usted en aquel servicio, en aquella función que le quitaron. De todo eso nos ha ido despojando el Señor. De todo eso nos ha ido desprendiendo el Señor. Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Ya, por favor. El jueves pasado que tuvimos el encuentro de los sacerdotes, vino un amigo sacerdote que yo amo mucho, el padre Julio Blanco, un sacerdote muy bueno en nuestra diócesis. Yo le escuchaba, me senté al lado de él en la comida y estaba hablando con otros dos padres ya grandes, mayores, y dentro de ellos el padre Memo Nieto, el padre Castro, el padre Alex Padilla. Y él les decía, porque el padre Julio fue vicario de pastoral 20 años, y él dice, gracias al COVID, óiganlo bien, el padre Julio fue uno de los 2 sacerdotes más graves del COVID en nuestra diócesis. Entró al seguro cuando nadie salía vivo, y salió. Entonces él dice, gracias al COVID, ahora soy libre. Ahora soy libre de cargos. Él era vicario de pastoral. ¿Qué es eso? Era como el segundo en la diócesis después del obispo. Junto al vicario general está el vicario de pastoral. Son sacerdotes de mucha responsabilidad. Y resulta que el COVID, como ya casi se lo llevaba, pues lo liberó. Así es que, mi hermano, ya no vivas triste por aquel terreno que te quitaron, aquel animalito que te robaron, aquella inocencia que abusaron de ti, aquella traición que te cometieron y que por eso dejaste de tener a tu comadre, a tu compadre. O sea, dale gracias a Dios que te ha hecho libre. Dale gracias a Dios. Y por eso estás aquí. Porque eres libre. Nadie, yo así lo creo, porque yo así lo vivo. Nadie de los que está aquí somos esclavos. Nadie nos tiene agarrado ni siquiera el tobillo el diablo. Todos somos hombres y mujeres libres, y eso vamos a vivir en la Cuaresma. Y si por ahí hay alguien que a lo mejor un resquicio le está dando permisito al diablo, vamos quitándole la llave, vamos quitándole el poder en esta Cuaresma. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para pedirle al Espíritu Santo que hoy confirme en nosotros esa liberación. Yo te invito a que cierres tus ojos, abras tus manos en posición de oración y le digas al Señor, Señor Jesús, en esta hora de la tarde, en esta hora en que aprieta el calor, en que aplasta el sol, en esta hora, Señor, yo te entrego mis cadenas. Yo te entrego mis cadenas. Imagínese usted unas cadenas en sus manos. Levántelas y entrégueselas al Señor que está en la cruz y dígale, Señor, yo te entrego estas cadenas. Por muchos años he vivido esclava, por muchos años he vivido encadenado y hoy tomo conciencia de que he sido como aquel elefantito, que tengo el poder, que tengo la fuerza para vivir como una persona libre, pero solamente
solamente por el hecho de tocar, solamente por el hecho de palpar estas cadenas, Señor, yo no me he sentido libre. No he sentido libre mi corazón para ser feliz, para amar a mi pareja, para amar a mis hijos. No he sentido libre mi corazón para poder decirle a mi papá que tanto daño me ha hecho, que lo amo. No he podido liberar mi corazón para perdonar a esa viejecita de mi mamá que en su alcance me dio consejos y me lastimó. Dile al Señor, hoy soy libre. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y también quema con tus llamas de amor aquello que esté atando nuestro corazón, atando nuestra mente. Muchos años nos han dicho que somos la zona más rebelde, que somos la zona menos trabajadora. Muchos años solamente nos han explotado económicamente, que hay que pagar esta cooperación, que hay que pagar para esto. Me he sentido, como lo decía mi papá de niña, me he sentido una inútil. Pero hoy, Señor, por tu presencia sanadora, hoy yo me siento libre. Hoy vivo libre. Y por supuesto, Espíritu Santo, clamamos tu presencia para que nuestro espíritu pueda abrirse y decir, soy libre. Abre tus manos, hermano, hermana, abre tus manos en señal de apertura, en señal de libertad. Y dile al Espíritu Santo, libera mi espíritu. Espíritu Santo, libera mi alma. Espíritu Santo, libérame de ese pecado que por años me ha hecho no querer confesarme, me ha hecho no querer acercarme con libertad a la confesión, o por más que me confieso y me confieso, siento que no me libero de ese pecado. Hoy, Espíritu Santo, me libero. Hoy, Espíritu Santo, quedo libre. Hoy, Espíritu Santo, me siento una persona realizada. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Mira cómo se rompen esas cadenas. Mira cómo se disuelven esas cadenas. Llena mi ser. Lléname, lléname. Con tu presencia, lléname, lléname. Con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos.